sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Hablar de las cosas más inexplicables del Taekook es adentrarse en un terreno donde los gestos, miradas y acciones van más allá de la lógica común o de lo que suele esperarse entre solo amigos. Son momentos que muchas veces se dejan pasar por alto o que simplemente nadie se atreve a mencionar abiertamente porque son tan sutiles pero intensos, que cuestionan las narrativas públicas que intentan definir su relación como algo puramente fraternal o profesional. Este momento cuando Taehyun llegó diciendo al live de Hobi que había hablado con Jungkook mientras cenaban juntos y Hobi le preguntó qué tipo de charla habían tenido, fue demasiado extraño que Taehyun comenzara a decir que había sido una charla de adultos, haciéndose el desentendido cuando Hobi preguntaba cómo había estado su plática con Jungkook. Era obvio que no tenía intenciones de revelarlo y su nerviosismo estaba siendo demasiado evidente por la forma en la que tragaba saliva y pensaba en lo próximo que diría. Taehyun dijo que solo había sido una charla de adultos, donde hablaron de cómo iba la vida y esas cosas, no dando detalles que por supuesto no planeaba compartir, pero cuando Hobi le preguntó cómo había estado y seguía cuestionando su extraña plática adulta, Taehyun definitivamente seguía esquivando cualquier explicación. Tal vez ya se había dado cuenta de que no debería haber dicho que había tenido una charla de adultos con Jungkook, porque era obvio que no tenía manera de salirse de eso sin revelar algo tan inexplicable para nosotros, pues su propia reacción al darse cuenta de que Hobi seguía preguntando cómo había estado, reveló que lo había arruinado, así que prefirió hacer gestos exagerados para evitar decir algo, y terminar diciendo que Jungkook había dicho que estaba feliz, con esa misma expresión que nadie se pudo explicar. Cuando Jungkook dijo en el programa de Yoongi que tal vez no debería decir lo que quería contarles, Taehyun le dijo que simplemente se lo dijera, porque de todos modos lo editarían después. Taehyun era realmente consciente de que no importaba lo que dijeran, la empresa siempre haría lo que quisiera mostrar, no siendo demasiado honestos con lo que se mostraba en la cámara, así que Taehyun realmente lo dijo de manera resignada, incapaz de mostrar ese lado que se quería erróneamente proyectar. Y gracias a que Taehyun le dejó saber de manera resignada que de todos modos lo que dijera iba a ser editado, Jungkook preguntó para qué iba a contar algo que terminaría siendo recortado. Tal vez no lo decía en contra de Taehyun, sino como una muestra de que ambos estaban cansados de saber que todo lo que decían pasaba por filtros. Por eso parecía que entre los dos había tensión o molestia, no entre ellos personalmente, sino hacia una situación que probablemente estaba relacionada con la empresa. La expresión de Taehyun generaba muchas dudas, porque aunque no decía mucho, su lenguaje corporal reflejaba cierta frustración. Cuando Yoongi notó el ambiente, intentó aligerar el momento con humor y dijo sonriendo que se iban a pelear, que mejor lo hicieran afuera. Lo que me hace preguntar por qué nadie cuestiona este momento en específico, por qué nadie encuentra extraño que ellos hablaran de ese tema tan a la ligera y se mostraran tan resignados entre sí. La tensión era evidente y no se podía explicar. Aunque otra de esas cosas de las que casi nadie habla y que resulta difícil de explicar, fue cuando Taehyun comenzó a cantar una parte de la canción Telepathy, justo en la línea que dice que ahora estaban separados. De repente Jungkook interrumpió a través del micrófono preguntando si de verdad lo estaban. No parecía que estuviera siguiendo la letra como parte de la presentación. Fue más bien una pregunta irónica que lanzó justo cuando Taehyun cantó esa línea en específico. Y lo curioso era que Jungkook no lo dijo de forma rara, su tono fue natural, como si realmente quisiera remarcar esa parte. Su sinceridad al decirlo daba la sensación de que lo hizo por una razón, como si necesitara que esa parte no se tomara al pie de la letra. Por eso siempre me he preguntado por qué nadie se detiene a analizar ese momento, cuando claramente había algo más detrás. Cuando subieron el video de Taehyun disfrutando de las vistas de México, al fondo se escuchaba una respiración muy particular, una que sonaba exactamente igual a la de Taehyun, esa respiración marcada que muchos reconocen por su problema de sinusitis. Desde entonces, algunas personas empezaron a decir que Jungkook siempre estuvo ahí con él durante ese viaje, aunque en el video no apareciera. Otros, por supuesto, dijeron que estaban imaginando cosas, que era una coincidencia o simplemente ruido de fondo. Pero mientras más escuchas, más te das cuenta de que es la misma respiración que en otros momentos conocidos de Jungkook, y es entonces cuando piensas que quizá nunca estuvimos tan equivocados. Muchas personas no pueden explicar ese detalle y otras simplemente prefieren ignorarlo como si nunca hubiera pasado. Aún así, siempre me he preguntado por qué nadie habla de esto, siendo un momento tan evidente y tan difícil de justificar si no es porque Jungkook realmente estaba ahí.
저는 언제 좀 뭔가 얘기하고 싶었던 것 같아요. Y es incluso divertido porque cuando Taehyun dijo en un rant que si alguien no elegía la sopa de pasta de frijoles que él había propuesto, jamás volvería a hablarle, Jungkook, sin pensarlo dos veces, eligió exactamente esa misma opción. Sabía perfectamente que Taehyun lo había escogido, y que ya había dicho que no volvería a hablarle a quien no le eligiera, aunque fuera en tono de juego. Los demás miembros eligieron otras opciones sin darle importancia al comentario, pero Jungkook fue tan considerado e indulgente que hizo lo que Taehyun había pedido, aunque no se lo hubiera dicho directamente. Y esto es justo lo que me hace seguir preguntando por qué nadie nota esas pequeñas acciones, que en realidad pueden decir mucho más de lo que parece. Muchos simplemente eligen ignorarlos, pero para quienes los observan con atención, están llenas de significado. Igual que hace un tiempo atrás se supone que Taehyun y Jungkook sacarían un cover juntos de la canción Outlaw of Love. En ese entonces circuló una imagen donde aparecían las próximas colaboraciones que iban a salir, y los nombres de Taehyun y Jungkook estaban registrados en chino, junto con otras canciones de otros artistas. Algunos aún recuerdan este hecho porque Outlaws of Love es una canción que hace referencia a un drama o una historia de amor que se vive fuera de las normas sociales, normalmente con personajes que enfrentan obstáculos por las decisiones que toman en el amor. Se dijo que esta colaboración nunca vio la luz porque era una canción LGBT y estaba lejos de poder ser aprobada por la empresa. Quizá muchos olvidaron este hecho porque prefirieron ignorar que esta lista realmente salió. Y aunque en esa misma lista sí se revelaron canciones que efectivamente salieron, de forma extraña la colaboración de Taekook no, y eso es justamente lo que hace aún más difícil de explicar. Pero lo que realmente aún no comprendo es por qué nadie habla de la forma en la que Jungkook suspira literalmente por Taehyun. En aquel live leí un comentario de una ARMY que le preguntaba si estaba de acuerdo con que Taehyun era guapo. Cualquier otro miembro hubiese respondido que estaba de acuerdo y pasaría a otra pregunta, pero Jungkook se tomó casi un minuto para expresar que Taehyun era más que guapo, casi como si quisiera dejarle claro a todos que la palabra guapo se quedaba corta cuando se trataba de él. Jungkook asintió de acuerdo cuando leyó el comentario y comenzó a decir que Taehyun era el chico más guapo que había visto en su vida, diciendo que incluso se veía genial en las fotos, mientras suspiraba con un gesto y admitía que a veces se encontraba admirando su rostro, preguntándose cómo una persona podía verse de esa manera. Y a pesar de que había dicho todos los pensamientos que tenía acerca de lo guapo que era Taehyun, y no podía evitar seguir expresando sus suspiros cuando lo veía, terminó diciendo que Taehyun era muy guapo, estando totalmente de acuerdo con el comentario de la fan, porque Taehyun era una persona con una belleza de 3D o totalmente fuera de este mundo. Y aunque algunas personas podrían ignorar el hecho de que Jungkook dedicó un minuto entero hablando de por qué Taehyun no podía ser considerado solo guapo, me sigo preguntando por qué nadie se cuestiona la forma en que suspira y seguía hablando de su belleza. Probablemente ningún simple amigo haría comentarios de esa magnitud, pero Jungkook claramente lo hizo porque así lo sintió, y no le importaba nada más que expresar cuánto admiraba en secreto la belleza de Taehyun. Todos estos hechos me hacen cuestionar la sinceridad de las personas que dicen que Taekook no es real. Lo dicen porque no pueden ver más allá de estos momentos que no tienen una explicación clara, y prefieren ignorar aquello que no saben cómo responder. Es por eso que sé perfectamente a quienes apoyo de verdad y no me dejo llevar por lo que dicen los demás, porque Taekook es así de real.